Bueno, buen día a todos. Como bien ya dijo Marita hace unos minutos, esta es la cuarta clase del curso de meteorología. Medio que sale un poco de lo que veníamos con la línea que tuvimos las semanas pasadas, ¿sí? Un pequeño repaso. La primera clase que dimos era como más con una intención de que nos entendamos un poco en meteorología a nivel bien básico, los primeros fenómenos, las principales cosas, cómo se trabaja con el sistema de alerta temprana, nociones sencillas de qué es la lluvia, como para que tengamos todos un lenguaje de base claro para que cuando nosotros nos comuniquemos con ustedes y ustedes reciban los pronósticos y las informaciones, sepan de qué estamos hablando y que puedan tener una herramienta más armada para cuando quieran hacer consultas a la guardia y preguntar qué es lo que va a pasar en su municipio, sepan qué consultar. De la misma manera, ya en el segundo y en el tercer encuentro, lo que vimos fueron repasos de la importancia de unos datos de calidad, que eso puede ser en su municipio, de tener una buena red de medición que esté organizada y cómo tomar los datos, la importancia de esos datos, que es el rol que cumplen dentro de toda la cadena de pronóstico, no es simplemente un valor, sino después todo lo que se hace después, desde hacer un buen modelo numérico para tener un buen pronóstico hasta hacer una buena verificación de los alertas que se dieron y con eso poder mejorar después la calidad de los pronósticos a futuro. Eso combinado con los reportes que ustedes nos dan y la importancia de los reportes, que tengan un formato claro, que tengan una estructura, que ustedes puedan después llevar a cabo un sistema de registro de todo ese tipo de impactos que fueron recibiendo en su municipio para cuando en eventos futuros reciban alertas o reciban pronósticos y vean valores de tanta cantidad de milímetros o de cuántas ráfagas o un color de alerta u otro, entiendan el posible riesgo que tienen y la amenaza que se les va a presentar en el día de ese evento y eh, nada, estar más preparados y saber cómo pararse frente a eso, porque el fenómeno no lo vamos a poder detener, lo que podemos hacer es tratar de anticiparnos y protegernos antes de que no será un modelo de respuesta reactivo como como supo ser siempre, que es bueno, esperamos a que venga el evento, rompe todo y salimos a responder, sino bueno, sabemos qué evento va a venir, sabemos qué impactos nos puede generar, ya nos preparamos de antemano y después cuando venga el impacto ya vamos a estar con las herramientas necesarias en terreno como para la respuesta más rápida. Y la clase de hoy medio que un poco se abre, pero es usar todas esas herramientas que tenemos y mostrar un poco lo que es la meteorología en otro ambiente que no es la lluvia y la tormenta, sino que es más el tema de los incendios, que es algo muy importante en la provincia más en años secos, pues este año va a ser un año un poco más húmedo, capaz no sea algo tan protagonista como el año pasado o los anteriores, pero siempre sucede que los bomberos de la provincia de Buenos Aires son solicitados por Nación para asistir en otros terrenos, ¿sí? El caso que vamos a presentar hoy en esta clase es sobre justo una asistencia que se dio cuando fueron los incendios en Corrientes, en la reserva, que fue un incendio muy grande que duró unas semanas y ahí la provincia de Buenos Aires envió toda una dotación de bomberos, con equipo, con cosas, para encargarse de un pedazo de la provincia de Corrientes para asistir. Lo mismo el año pasado cuando fueron los incendios en la comarca andina, en la Patagonia. Provincia también mandó sus bomberos y también nosotros desde meteorología asistimos dando pronósticos y eso para que ellos estén seguros dentro de las operaciones. Y hoy vamos a explicarles un poco cómo es ese trabajo y cómo se hace. Así que sin más preámbulo, le dejo a Mariano que continúe con la clase y después vamos charlando. Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, vamos arrancando con la clase. Bueno, como decía Pablito, vamos a ver lo que es meteorología aplicada a incendios forestales. Bueno, el temario, acá tenemos un repaso del temario. Primero vamos a ver las variables meteorológicas, temperatura, humedad y viento, que son lo que más influye a la hora de tomar en cuenta unos incendios o puntos calientes, como después ya se van a ver en, en la presentación más adelante. Después, bueno, el índice de riesgo de incendios, que, bueno, esto tiene es gradual y dependiendo en qué situación se encuentre principalmente el suelo, va a ser más o menos peligroso un incendio que se produzca un incendio. Así que bueno, después vamos a ver los puntos calientes, como dijimos más adelante, cómo se ven desde el satélite, cómo se detectan, y después, bueno, vamos a ver un caso de estudio y algunas reglas prácticas que tienen que ver con detección de actividad eléctrica y, bueno, otras cositas más.
Bueno, en cuanto a variables meteorológicas, las más importantes son, entre varias, para lo que es incendios, la temperatura, la humedad y los vientos. Bueno, en cuanto a la temperatura, bueno, la definición es que es el grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. Hay distintas formas de medirla, hay tres escalas, tenemos la Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Obviamente nosotros usamos más la Celsius. Acá se pueden ver, por ejemplo, en el gráfico cuáles son los puntos, temperaturas muy importantes como el cero absoluto, que está a menos 273, la temperatura a la cual el agua se congela, que es a 0 grados Celsius. Yo siempre voy a hablar en Celsius porque la verdad que Fahrenheit y Kelvin no son, por lo menos, comunes en nuestra área. Bueno, la temperatura corporal, que es a 37 grados, y después la temperatura a la cual el agua hierve. Otra característica que tiene la temperatura en lo que es la atmósfera es que desciende en lo que es la troposfera, que es en donde se dan la mayoría de los procesos atmosféricos, o por lo menos los que nos afectan a nosotros, y lo que se tiene es que por lo general desciende con la altura hasta llegar a la tropopausa, que es donde a medida que uno sigue avanzando en cuanto a la altura, se mantiene sin demasiadas variaciones. Esto se da en promedio a los 10 kilómetros de altura y a partir de ahí comienza la estratosfera. Ahí, Bueno, Mario, te puedo eh, meter sí, un bocadillo con el tema del ser absoluto, que eso lo charlamos en la primera clase, no sé si recuerdan, que, bueno, el tema de la temperatura uno no lo tiene como concepto en la cabeza, sino es raro el concepto físico de temperatura. Uno toca algo y ve si tiene calor o no tiene calor, pero básicamente siempre en un momento, no sé si lo han escuchado o no, pero bueno, todos los cuerpos, todo lo que ustedes ven está formado por partículas pequeñas, ¿no? Por átomos. Y esos tienen una velocidad, un movimiento, esos vibran. Esa vibración que tienen las partículas que forman todos los cuerpos son lo que genera las temperaturas. Imagínense como una lata cerrada con aire adentro, y adentro ese gas que está adentro se mueve y choca con las paredes, y ese movimiento es lo que determina la temperatura de las cosas, ¿no? Si yo empiezo a calentar ese gas de una manera por fuera, esas partículas van a mover cada vez más rápido, van a vibrar más rápido, y ese choque es lo que hace que suba la temperatura. Cuando hablamos de cero absoluto, estamos hablando de un concepto en el cual las partículas que forman el cuerpo deja de moverse. Ahí está todo quieto. Es una temperatura que es teórica, no se encontró, no se encuentra. Es como todas las cosas tienden a cero absoluto, pero todavía no hay un cero absoluto. Pero imagínense que eso es como sería la definición de frío. Ponerle que no, uno dice, bueno, hoy tengo frío, no, pero el frío, el cero absoluto es cuando no hay movimiento de las partículas. Todo lo que forma el cuerpo está quieto, lo cual es algo raro en física de ver, pero es bueno. Como se habla de lo que es la energía cinética de las partículas, en ese caso sería cero. Eh, por eso le pusieron ese nombre al verdadero cero. claro, la Algo temperatura así. en realidad es una medición de esa velocidad cinética de la que habla Pablo. Bueno, siguiendo a lo que nos atañe, por ahí que tiene que ver más con la parte de incendios. Bueno, acá lo que tenemos es la humedad. ¿Qué es la humedad? Es la relación entre la cantidad de vapor actual que tiene una determinada parcela de aire, si se quiere, y la cantidad de vapor requerida para la saturación a una dada temperatura. Para hacerlo un poquito más entendible, es el aire caliente puede retener mayor cantidad de vapor de agua que el aire frío. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, la humedad relativa disminuye, y si la temperatura baja, eh, perdón, y si la temperatura baja, aumenta la humedad a una misma cantidad de agua, digamos. Entonces, un 50% de humedad relativa significa que el aire contiene la mitad de vapor de agua que podría contener a su temperatura actual, digamos. Esto se mide con un dispositivo que se llama higrómetro, que por lo general está constituido o es electrónico o se hace con los pelos, las crines de los caballos, que dependiendo de la contracción, dependiendo de la humedad, es cómo es la contracción, y esa contracción se puede medir y de ahí se saca qué valor de humedad se puede llegar a tener, perdón. Bueno, cuando la temperatura baja, el aire frío se vuelve menos capaz de retener humedad, lo que a menudo provoca que la humedad relativa alcance el 100%. Esto es cuando, digamos, perdón, la temperatura de una parcela de aire empieza a disminuir, el contenido de humedad se mantiene siempre igual, con lo cual esa relación entre el vapor que puede contener
esa parcela de humedad, esa parcela de aire, perdón, empieza cada vez a ser menor, con lo cual, digamos, la capacidad llega a un punto en el cual se satura, o sea, no puede retener más aire y ese es el punto en el cual se llega al 100%. Bueno, acá lo que tenemos es también cómo varía la humedad y la temperatura en el día. Nosotros vemos que, obviamente, a partir de la medianoche, la temperatura, que es la línea roja, empieza a disminuir. A partir de las 6 de la mañana aproximadamente, que es cuando empieza a amanecer, la temperatura empieza a aumentar, llega a un máximo de temperatura a eso de las 3 de la tarde, y después en el atardecer comienza a disminuir nuevamente hacia la noche, digamos. Bueno, y vemos como la curva verde, que es la humedad relativa, vemos que cuando la temperatura está bajando, como les decía recién, la humedad empieza a aumentar hasta que llega un punto máximo, que es cuando la temperatura es mínima, que es cerca de las 6 de la mañana, y de repente cuando empieza a amanecer, el sol empieza a calentar la temperatura del suelo, y el suelo calienta el aire, por lo cual empieza a aumentar la temperatura, entonces el aire es más capaz de retener, de tener más humedad en su interior, digamos, y empieza a disminuir la humedad hasta el punto máximo. Cuando llegamos al punto máximo de temperatura, la humedad es mínima, con lo cual significa que una misma porción de aire, digamos, tiene la capacidad de tener mucha más agua, pero esa agua que no se modificó o esa humedad que no se modificó durante el día, digamos, la proporción va a disminuir. Entonces, una vez que que llegue el atardecer, empieza a disminuir la temperatura y empieza de nuevo a aumentar la humedad. Bueno, ¿qué factores pueden modificar la marcha diurna? Bueno, la nubosidad, por ejemplo. La nubosidad, si nosotros tenemos un día nublado, lo que genera es que la marcha de temperatura no sea tan aguda, quizás no sube tanto o no baja tanto la temperatura. Por ejemplo, si es de día, la temperatura no sube tanto, y si es de noche, no baja tanto, con lo cual la variación de la humedad durante el día se va a ver afectada también en poca variación. O sea, si no bajó mucho la temperatura o no subió, tampoco va a variar la humedad. Esto siempre teniendo en cuenta que eh, se tiene la misma cantidad de vapor de agua, digamos, a lo largo del día. Después puede haber otros factores, como las advecciones o en realidad los transportes de humedad, que se dan muchas veces por ahí en situaciones de la atmósfera en las cuales, por ejemplo, tenemos brisa de mar. Entonces, bueno, ahí tenemos aire que está cargado con muchísima más humedad, que avanza sobre la Tierra, que por lo general tiene menos humedad. Entonces ahí se modifica la cantidad de humedad que tiene a nivel del suelo, digamos, el aire. Después también tenemos otros casos en los cuales los frentes calientes por lo general vienen con una carga de humedad mucho mayor. Entonces cuando pasan por la zona, o por la zona donde uno está parado, perdón, eh, aumenta la humedad o siente que está más pesado, lo que sea. Y esto tiene que ver con que esa masa de aire que avanzó tenía mucha más humedad, y entonces, bueno, uno se siente más pesado y demás. Después, otras situaciones en las cuales, por ejemplo, la humedad disminuye. Hay ciertas situaciones donde avanza lo que se llama una línea seca, que es por ahí un cambio de humedad sí, de viento, de una masa de aire, la cual tiene mucha menos humedad. Esto puede pasar también con una brisa de tierra, por ejemplo. Si uno está parado en la costa y hay, eh, por lo general es una zona que es más húmeda, de repente cuando se genera la brisa de tierra, que ya la vamos a ver más adelante, esto lo que produce es, primero baja ¿cómo se llama? La temperatura, y baja además la humedad, porque es una masa de aire más seca. Lo mismo cuando pasa un frente frío, después de que pasó al día siguiente, uno siente que que hay menos humedad. Esto tiene que ver con que advectó o trajo de otro lugar una masa de aire que tenía un contenido de humedad menor. Y después, bueno, las precipitaciones, obviamente, cuando en un lugar donde llueve, aumenta primero está lloviendo, y por lo tanto después se empieza a ver como una especie de equilibrio
eh, en, digamos, la precipitación, que lo que hace es que empieza a mezclarse con el aire más seco, entonces empieza a aumentar la humedad solamente por el hecho de que está lloviendo. Y después, bueno, como vimos recién, la temperatura. La temperatura, dependiendo la marcha del día, o si llega un frente caliente, o quizás una diferencia en lo que es el calentamiento entre dos zonas distintas, lo que genera es que baje o disminuya la humedad dependiendo de qué es de lo que está pasando, si está aumentando o disminuyendo la temperatura. Bueno, esto es una regla práctica para tener en cuenta que por cada 10 grados de aumento de temperatura, la humedad relativa se reduce a la mitad. Entonces, por ejemplo, si partimos desde la izquierda hacia la derecha, perdón, empezamos con una temperatura de 0 grados y una parcela de aire que está totalmente saturada, que tiene una determinada cantidad de vapor de agua y, por lo tanto, 100% de humedad relativa. Y si le aumentamos 10, 11 grados en este caso, el vapor de agua se va a mantener igual, pero vemos que la humedad relativa disminuye al 50%. ¿Por qué? Porque el aire es capaz de retener una mayor cantidad de vapor de agua. Entonces, si mantenemos la misma cantidad de vapor de agua, la proporción queda en 50%. Y lo mismo, si seguimos subiendo 10 grados, acá eh, aumenta nuevamente la temperatura y por lo tanto, manteniendo la misma relación de vapor de la misma relación, no, la misma cantidad de vapor de agua, la relación entre la capacidad que puede tener el aire y la cantidad que tiene realmente se reduce al 25%. Lo mismo al revés, si nosotros vamos de derecha a izquierda, a medida que disminuye la temperatura, aumenta la humedad relativa hasta que llegue a la saturación. Una vez que nos pasamos de la temperatura de saturación, en este caso sería ir por debajo de los 0 grados, ahí ya lo que va a empezar a pasar es que va a empezar a condensar y se va a formar o rocío, o precipitación, niebla, o lo que, digamos, esté pasando en el lugar. Claro, ahí está el punto de toda la cuestión de todo esto de la humedad relativa en general. O sea, cuando hablamos de vapor de agua y eso en el concepto muy abstracto, es la cantidad de agua en un formato gaseoso que tiene el aire. El aire uno piensa que, o sea, uno ve una nube, uno ve lluvia y eso es agua líquida ya tiene forma, la puedo ver. El agua gaseosa es el agua que no podemos ver, pero es el agua que tiene que estar en el aire para poder respirar. Si el agua no hubiera vapor de agua en el aire, cuando uno respira no podría, no tendría efecto. Ahora, cuando esto de la humedad relativa llega al 100%, el aire ya no tiene más capacidad de mantener vapor en estado gas, ya no hay más. O sea, el agua tiene que estar en otro estado, porque el estado gaseoso, ¿qué pasa? Es lo mismo, uno si uno recuerda clase de química de la secundaria eh, vieja, es los estados de la materia, cuando es gas, es porque está todo muy disperso, una cosa muy que ocupa mucho espacio. Al estar líquido, las partículas se acomodan y ocupan menos espacio, y al estar sólido, todavía menos. Entonces, bueno, justo con el agua eso es distinto, pero no importa. Entre agua gaseosa y agua líquida, sí pasa que está una estructura desordenada a una estructura ordenada. Entonces ocupa menos espacio en el lugar. Cuando llegamos al 100% de humedad relativa en el aire, ya el aire no puede meter más agua en estado gaseoso. Entonces, si uno mete humedad porque es una lluvia o porque es un día húmedo, por todas las cosas que vimos durante los transcursos del día, o se disminuye la temperatura, esa cantidad de vapor que tengo dentro no la puedo mantener más en estado gaseoso. Entonces tengo que condensar y pasarla a líquido para que ocupe menos espacio y pueda mantenerse. Y ahí es cuando se empiezan a ver las nubes, ahí es cuando se empiezan a ver los fenómenos meteorológicos que uno puede ver. Si no, el aire está ahí con vapor, pero no lo puedo ver. Esa es el chiste de todo esto. Y cuanto más calor hace, más cantidad de vapor puedo meter. Por eso los días de tormentas muy intensas son días muy cálidos con mucha cantidad de vapor de agua en el aire, y pues ahí tenemos más nafta para que las nubes generen tormentas más fuertes. Claro. Por eso también las lluvias, por lo general de verano, son a veces más intensas que las de invierno. ¿Por qué? Porque el aire tiene, digamos, en invierno, tiene menor contenido de humedad, digamos, estando saturado en invierno y en verano. En invierno tiene menor cantidad de agua, con lo cual se producen precipitaciones mm, ligeramente menores, entre otros parámetros, ¿no? Bueno, volviendo
a la próxima diapositiva. Acá lo que importa es, digamos, en superficies expuestas, la diferencia entre la cobertura que tienen esas superficies van a provocar distintos tipos de efectos en la temperatura. Tengamos en cuenta que el aire se calienta desde la superficie, desde la superficie hacia arriba. Entonces, cuando tenemos bueno, que el aumento de temperatura, o sea, en un lugar que está despejado, empieza a incidir el sol y empieza a aumentar la temperatura, este aumento de la temperatura acelera el secado de los combustibles, aumentando su disponibilidad, con lo cual en días más calurosos, el combustible, o a medida que aumenta la temperatura, el combustible hay mayor disponibilidad de combustibles para que el fuego comience, digamos. Después también este aumento de la temperatura del aire causa el aumento de la temperatura del combustible y por lo tanto la probabilidad de que comience este fuego. Por eso es tan importante también no dejar o brasas o vidrios o lo que sea que pueda llegar a provocar un incendio directamente por la exposición al sol, digamos. Y bueno, y después otra cosa que se puede ver acá, que es lo más importante, es sobre todo en el cuadro de abajo, cómo la cobertura de ese suelo provoca distintos eh, calentamientos en lugares muy próximos. Por ejemplo, en la zona que es boscosa o que está más cubierta por vegetación, la temperatura suele aumentar menos que en un suelo que está descubierto por la propia capacidad del suelo, ¿no? Lo que es suelo seco tiene una capacidad calorífica menor, con lo cual ante la entrega del mismo calor aumenta más la temperatura. Y bueno, esto lo que afecta es en la intensidad de los incendios, la velocidad de propagación también y la dirección de propagación, porque se generan circulaciones entre estas diferencias de temperatura, lo que genera son circulaciones y modifica obviamente la dirección y velocidad de propagación de los incendios. Y otros parámetros del comportamiento de los incendios. Bueno, una cosa importante también que se analiza en condiciones que pueden ser propicias para el incendio es la estabilidad y cómo se modifica la temperatura en la altura. Es importante acá el concepto de lo que es la inversión térmica, que lo que produce es que de noche, como dijimos, la temperatura disminuye desde la superficie hacia en altura, digamos. Entonces, cuando llega la noche en un cielo despejado, empieza a disminuir la temperatura de la superficie y se va, lo que genera es que queda un máximo de temperatura en altura. Entonces, cuando tenemos esa inversión térmica que la genera la disminución de la temperatura durante la noche, lo que se genera es una franja estable de aire frío donde queda retenido todas las partículas, el humo. Entonces, bueno, no se dispersa. Entonces, esa franja también, por lo general, es una franja que tiene un mayor contenido de humedad, con lo cual el incendio queda, como las condiciones propicias para un incendio son menores o disminuye el riesgo. Entonces, cuando amanece, esta inversión se rompe y, bueno, acá lo que tenemos es, por ejemplo, dado un incendio, es como las partículas de humo ascienden por encima de esta capa estable, donde tenemos el aire relativamente más frío en superficie. La temperatura propia del incendio lo que hace es que rompa esta barrera estable y llegue hasta un determinado nivel, que es el nivel de equilibrio térmico, y ahí es donde ya se mantiene, digamos, después la columna de humo. Este cinturón térmico, esta franja, digamos, de inversión, lo que genera
es que se mantenga el aire frío en superficie. Esta capa de inversión también lo que genera es que bueno, una reducción de visibilidad porque el humo queda contenido bajo esa capa de, de aire estable, digamos, y nada, no se pueden ver las plumas de humo porque ahí reduce la visibilidad y queda el humo como contenido en esa franja. Bueno, y después cuando se rompe el cinturón térmico que por lo general es cuando empieza a amanecer, empieza a aumentar la temperatura y se diluye, digamos, este cinturón térmico, por lo general, muchas veces la actividad del fuego aumenta y esto sucede de forma muy brusca, muy rápida, porque digamos, el aumento de temperatura de la mañana es muy rápido y rompe este cinturón térmico, con lo cual genera de nuevo condiciones para que los incendios comiencen a aumentar su intensidad y a tener distintos factores o problemas, digamos, que generen problemas, eso quería decir. Bueno, acá vemos cómo lo que les quería explicar, cómo varía con la altura, la temperatura y a medida que avanza el día. Nosotros tenemos durante la noche que disminuyó la temperatura en este eje, digamos, de altura con temperatura en la horizontal, vemos cómo durante la noche disminuye la temperatura en la superficie y a medida que vamos subiendo, digamos, la temperatura va aumentando, con lo cual ahí es donde se genera este cinturón térmico del cual estábamos hablando y después vuelve a disminuir, que esto tiene que ver con digamos, los días anteriores, cómo se fue modificando. Entonces, lo que tenemos en este caso es una atmósfera estable sin mezclado de partículas, o sea, queda todo contenido en lo que es entre superficie y esa capa estable. A partir de la mañana empieza a aumentar la temperatura, entonces acá vemos cómo la línea roja, digamos, desde la superficie está un poco más a la derecha, que es donde aumenta la temperatura, y ya vemos cómo se empieza a debilitar este cinturón térmico y bueno, todo lo que es por encima se mantiene más o menos parecido. Y después hacia la tarde, que es cuando alcanzamos el máximo de temperatura durante el día, la atmósfera se inestabiliza y se produce un sobrecalentamiento de las capas bajas y por lo tanto ascienden las columnas de aire caliente mezclando por completo el aire hasta determinada altura. O sea, esto lo que genera es que por ahí si tenemos algún incendio con alguna columna de humo, vamos a ver la columna de humo mucho más clara porque va a ascender mucho más rápido, entonces se va a romper este cinturón térmico y lo que va a hacer es que digamos, la columna de humo llegue mucho más alto y además que aumente la temperatura y esto genere condiciones propicias para que se expanda el fuego, se intensifique y después se den bueno, las circulaciones que estábamos viendo antes. Bueno, entonces en resumen, en una atmósfera estable tenemos menores temperaturas y mayor humedad relativa en superficie, una menor actividad del fuego porque vamos a tener una mayor humedad, entonces no van a tener condiciones tan propicias para que se modifique y se expanda, y una mayor concentración de humo, lo cual también reduce la visibilidad notablemente y por lo tanto, si hay alguna columna de humo en algún lado o en algún punto más intenso, no se va a poder identificar bien a ojo, eh, digamos, a ojo pelado desde la superficie, digamos. Y en una atmósfera inestable tenemos una mayor temperatura en superficie, mayor actividad del fuego por todo esto, ¿no? Aumentó la temperatura, empezaron las circulaciones, las diferencias entre el terreno y demás. Las plumas de humo se hacen visibles porque digamos, el aire caliente se le permite ascender hasta donde llegue y además también se pueden generar nubes con actividad eléctrica, que eso es otro peligro, porque esta actividad eléctrica puede provocar nuevos incendios en otros lugares cercanos, digamos. Bueno, Ahí esto, sí. meto un concepto como para terminar ahí de que quede la idea. Esto de que el aire asciende, el aire desciende o se enfría y se calienta,
Lo podemos ver todos los días cuando, no sé, ponemos la pava para el mate, por ejemplo. Imagínense eso como un concepto básico. El sol más o menos funciona de la misma manera, o sea, no calienta el aire. El aire en sí es muy malo para, o sea, tarda mucho, como hay poca partícula, porque es un gas, no se calienta tan fácil como la Tierra, que es un sólido. ¿Sí? Entonces, el sol que atraviesa la atmósfera y nos llega a nosotros, si uno lo puede ver cuando va a la playa, por ejemplo, toquen la arena o toquen el asfalto cuando están en la calle, el asfalto está mucho más caliente que el aire en sí, entonces hay una diferencia de temperatura. Eso es la prueba de que primero se calienta la superficie, ¿sí? El suelo, y ahí va calentando las capas superiores. ¿Qué hace ese calentamiento? El aire que está ahí en esa capa tocando está más caliente que el aire que está más arriba, que es lo que mostraba Mariano, eso en la curva con la altura, ¿sí? Que veían como una diagonal. En la superficie vamos a tener una temperatura mayor y en la altura vamos a tener una temperatura menor. ¿Qué hace eso? El aire más caliente, cuando uno calienta aire, ¿qué pasa? Se expande, como todo. Uno cuando calienta cualquier material, la cosa se expande y cuando la enfría se comprime. Al comprimir o al expandir, lo que está cambiando es la densidad de ese objeto. Eso como concepto también medio general para todo. El tema es que el concepto menos denso hace que el aire tenga que, como pesa menos que el aire de su alrededor, lo fuerce a ascender. Como el aire, cuando dijimos lo de la humedad relativa, cuando no puede meter más vapor de agua, lo tiene que cambiar de gas a líquido. Cuando uno calienta aire y se pone más liviano, no puede estar más en ese nivel y tiene que empezar a ascender. ¿Sí? Ese es como el concepto de cuando se hace frío, al contrario, él lo tiene que descender. Entonces, cuando se ven en esas imágenes que estuvimos viendo del humo y todo, que el humo se queda trabado en un nivel, pasa esto, en este cinturón térmico. Eh, ¿Qué está pasando en el incendio? Fuego. El fuego calienta ese aire, entonces toda esa columna de humo se ve forzada a ascender porque es más liviana que el aire de su alrededor. El tema es que llega a un punto en el que encuentra esta inversión térmica, ¿sí? Porque mientras yo encuentre aire más pesado a mi alrededor, el aire caliente más liviano sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que llegue a un nivel de equilibrio donde su temperatura y su nivel de densidad sea comparable con la del resto. Y ahí se queda clavado, no sigue subiendo. Porque ahí después encuentra aire más pesado, entonces encuentra como si fuera una especie de tapa, un techito de aire, ¿no? Obvio. Y es lo que vemos acá donde el humo termina. Entonces, calentar, 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 como cuando uno calienta la pava, uno calienta el agua de la pava y empieza a salir vapor para arriba, para arriba, para arriba. Ese vapor que sale de la pava para arriba llega a un punto en el que encuentra aire a su misma temperatura y se frena. ¿Sí? Es lo mismo. Lo mismo pasa con el humo. ¿Qué es lo que pasa con los incendios? Cuando hay un aire inestable, que uno dice, bueno, es inestable, hay más actividad, es un poco más fuerte, eh, por un lado es malo, obviamente, porque hace que la actividad del incendio sea más fuerte, sea más peligroso el trabajo, puede haber más riesgo. Pero al estar el aire inestable, la columna de humo sube y está despejada la superficie. Entonces, para trabajar, el equipo de bomberos puede ver dónde está la columna de humo. Está ahí la columna de humo, el humo está yendo para allá. Como veo cómo sube el humo con la altura, veo hasta dónde va el viento. Tengo mucha información de ese incendio. Pero bueno, la actividad es la actividad. Eso se puede desmadrar muy rápido y hacer que el incendio sea general. El tema pasa durante las horas de la madrugada, cuando el aire es muy frío en la superficie, que ese aire deja de ascender, porque tenemos la tapa esta térmica. ¿Y qué pasa? Capaz la actividad del incendio es muy baja, es muy chiquito, no hay tanto fuego, pero al tener esa capa de ese cinturón térmico que nos cubre la atmósfera, se llena todo de humo. Entonces eso hace que la visibilidad sea difícil, poner a la fuerza en terreno es difícil, por eso durante la madrugada es complicado el combate de incendios por esto. Si bien la actividad del fuego es más tranquila, si yo no tengo bien identificado dónde está el foco de incendio y lo salgo a buscar en la madrugada, es complicado por este efecto de que va a haber mucho humo en la zona, más si es una zona con montañosa o serrana, en esas partes de la provincia, más en el sur, sudeste. eh, que ahí se complica un poco más todavía porque el terreno es irregular y está todo cubierto de humo y yo de repente, bueno, ¿dónde es que está el incendio? Y no lo puedo ver porque está todo tapado. Entonces como que ambas tienen su vuelta, así no es ni una ni la otra. Eh, ¿Y qué pasa encima? Uno después de la madrugada, cuando empieza a salir el sol, se empieza a calentar, se rompe esta inversión térmica, entonces toda esta capa de humo que está en superficie, de repente cuando se rompe la inversión, sale para arriba y de repente vemos el incendio y arranca la actividad de nuevo y empieza a dispersar. Hay un momento en la madrugada donde es muy peligroso el trabajo de incendio que es justo en esta transición, porque es poca actividad, mucho humo, y de repente se rompe y es mucha actividad y el humo sale para todos lados. Entonces ahí es cuando es más complicado entre la mañana y el mediodía de esta teoría, que es complicado el tema del combate. Y bueno, ahí sí. Bueno, y una cosita que quería agregar ahí también, esta inversión por lo general se da en noches que tienen calma, tienen poco viento y además esté despejado, porque eso es lo que favorece que disminuya la temperatura y se forme ese cinturón térmico. Eso como aclaración. Bueno, ahora avanzando, yendo ya a lo que es las situaciones de brisa, perdón.
Bueno, acá lo que vemos es un ejemplo de cómo se calienta de forma diferencial eh, las superficies. En el caso de los, digamos, los lugares donde hay montañas y valles, nosotros tenemos que el aire se va calentando y va subiendo, con lo cual desde la superficie hacia arriba. Entonces acá lo que se generan son superficies, perdón, superficies no, son circulaciones locales que durante el día van a ir hacia, digamos, favoreciendo un ascenso del viento, digamos, por la ladera de la montaña. Y durante la noche, algo similar, solo que empieza a disminuir la temperatura, con lo cual disminuye la densidad de ese aire, por lo tanto, empieza a bajar por las laderas de la montaña y lo que se ve es una circulación predominantemente en descenso o hacia las laderas, de las laderas hacia abajo en las montañas y en los valles. Acá tenemos un corte transversal de cómo se ven estas brisas de montaña durante el día. Vemos que ascienden por la ladera y después en la cima se generan como unas circulaciones de retorno, que bueno, eso por lo general propicia también que se formen algunas nubes, quizás alguna precipitación, pero no mucho más que eso. Y durante la noche, todo lo contrario, como disminuye la temperatura desde la superficie hacia abajo, lo que tenemos es un aumento de la densidad eh, del propio aire, con lo cual si esa densidad aumenta, pesa más y va desplazándose hacia abajo en la ladera. Después acá tenemos otra situación en la cual se produce un calentamiento diferencial entre lo que es el suelo y el agua. Por lo general durante el día se calienta más la zona de la Tierra, el aire asciende, condensa, se forman algunas nubes y después se genera una circulación de retorno. El aire, digamos, se distribuye para ambos lados, en este caso del dibujo, y lo que se genera es una circulación de retorno en la cual el aire fresco desciende y llega a la superficie, digamos, del océano y, de nuevo, por esa diferencia térmica, digamos, el aire que se está expandiendo y levantando hacia arriba compensa y eso lo que hace es trae aire del océano y lo mete de nuevo sobre la Tierra. Entonces, bueno, se genera esta circulación y en el caso bueno, de los incendios hay que tener en cuenta, si se da cerca de una zona costera, es que esta circulación se maximiza quizás en horas de máximo calentamiento. Entonces hay que tener cuidado también con este tipo de, de circulaciones. Y algo similar pasa de noche, aunque no es tan claro, que se enfría mucho más la Tierra y queda algo más caliente el aire por encima del mar. Entonces se genera una circulación similar, pero invertida. En este caso, el aire pasa desde la Tierra hacia el mar y digamos, el ciclo se revierte. Esta no suele, acá, por lo menos en nuestras latitudes, no suele ser tan importante, pero de todas formas hay que tenerla en cuenta. Acá tenemos un videito más explicativo de cómo es que se generan estas circulaciones, eh, tanto en la brisa de mar como en la brisa de tierra. No tiene mucho sentido, es más de lo que les dije recién. Bueno, y después, en cuanto a variables que interfieren en los incendios, tenemos el viento. El viento es muy importante porque, bueno, tiene que ver con, primero, es importante, ya dado el foco de incendio, es hacia dónde se va a propagar si va a aumentar la intensidad del viento, aumenta la intensidad por lo general de las llamas. Así que bueno, y después también es importante porque ante situaciones de mucho viento lo que favorece es el secado de los combustibles, con lo cual en situaciones donde hay muchísimo viento, digamos, todo lo que sea, lo que se pueda llegar a prender fuego, se seca mucho más rápido que en condiciones de viento por ahí más calmos. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es la escala de Beaufort de viento, en las cuales, bueno, acá también se pueden diferenciar, digamos, los distintos efectos que tienen las distintas velocidades con respecto a estructuras o a movimientos en particular.
Eso ahí ya, como repaso, eso lo vimos en la clase pasada en la parte de registros, que también es como esta escala que le tienen, es como una ayuda de memoria para el que esté en el terreno durante un incendio y tenga que estar trabajando y de repente no tengan un anemómetro, no tengan esos manuales para medir, acá en esta escala que se la puede, esto les va a quedar, así que la pueden tener. eh, es una forma visual de estimar la intensidad del viento, eso como también para ver, bueno, ven el humo, ven la columna de humo, ven qué tanto se desplaza y con eso pueden llegar eh, a verlo. Pueden llegar a tener ahí una idea de qué intensidad de vientos tienen por si les piden reporte o por si quieren saber, bueno, eso combinado con lo de las brisas es importante, bueno, si yo sé que la hora es esta y sé que el aire está más caliente de allá y va a venir para acá y más o menos si miro el techo o miro la bandera o miro cómo vienen los árboles, más o menos tengo la intensidad. Entonces, de esa forma ustedes usan el entorno a su favor durante un incendio, si están en el medio del campo, como para poder decir, más o menos hay tanto viento y más o menos va para tal lado, sin necesidad de tener instrumental. Obviamente lo mejor es tener una estación meteorológica o algo y medir y tener todo, ¿no? Bien chequeado. Pero hay maneras para estimar esas cosas en el medio del campo si están en una situación en la cual, bueno, se empieza a desmadrar todo, no tengo comunicación con el campo, con la brigada para que me diga para dónde tengo que ir, bueno, ¿qué hago? ¿Para dónde miro? Pues sabemos que el fuego va así en la dirección del viento, entonces yo sé si el viento va para allá, me pongo de tal lado para que no me coma el foco, bueno, y así. Esas son las condiciones. Hay más herramientas que vamos a ver al final de la clase si llegamos, para también tener esas que son divertidas para estar en el campo y más o menos tener con las manos una información rápida sin necesidad de tener instrumental, que son bastante útiles para eso. Así que si seguimos, después las comentamos más al final. Sí, Dale. voy a esperar un poquito, así ya avanzamos. Bueno, y después tenemos lo que es el índice de riesgo, que esto lo da el Servicio Meteorológico, que describe las condiciones de propagación del fuego a partir de variables meteorológicas como la precipitación acumulada, la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Esto lo que hay que tener en cuenta es que no se relaciona con la probabilidad de ocurrencia del incendio, sino que es una vez iniciado el incendio. Marian, ¿querés que Ahí siga compartiendo yo? sí, Ah, dale, sí, ahí Dale, sí, ahí va. para que quede la clase con el Estoy gozo. compartiendo, ¿no? No. ahí va. No, a ver, ahí. Ah, sí, Sí, está compartiendo, sí, está compartiendo, sí, perdón. Pero poner la presentación. compartiendo. Ahí va. Perdón, hay un leve desperfecto Buenísimo. técnico. En 4 clases podría Genial. pasar. Perfecto. Buenísimo, bien, como Ahí va. ya mencionó Marian ahí, introdujo, tenemos el índice de riesgo de incendios en lo que sería toda la parte de información de que nosotros podemos contar para todo lo que sería la parte de incendios forestales. El índice de riesgo de incendios se elabora en conjunto entre el Servicio Meteorológico Nacional y el Sistema del Manejo del Fuego. Los productos que se elaboran son del estilo que tenemos acá en la imagen izquierda, que son mapas con índices de riesgo. Estos índices no mencionan la probabilidad de que se pueda generar un incendio, sino que menciona en el caso de generarse cuánto riesgo tendría ese incendio. Fíjense que tiene una escala del estilo semáforo, ¿sí? Donde el verde, en caso de generarse un incendio en esa zona, en las zonas donde están pintadas de verde, bueno, tendría un riesgo bajo, es decir, que podría ser un incendio fácilmente controlable. Mientras que las regiones rojas es cuando tenemos un riesgo extremo, ¿sí? Que eso quiere decir que en el caso de que se genere un incendio en esas zonas, bueno, serían de un riesgo bastante alto y serían difíciles de controlar. Algo importante es que estos mapas, estos campos que se Maxi, generan, perdón, yo estoy viendo todavía en la presentación la carátula, no sé si estoy viendo el mapa la suyo solo. carátula, Eso iba a decir, puede ser que no se vea. Ahí va. ahora sí, a Ahora ver, sí, estaba lento el Henry, internet, me parece. Ahora sí. a ver, ahí se mueve, Sí, perfecto. Sí, perfecto. joya, gracias. Bueno, estos eran los campos que les estaba mostrando, ¿sí? Fíjense que tienen las secciones, o sea, la clasificación es una clasificación de semáforo que va de verde al rojo. Y bueno, fíjense que tienen algunos puntitos en lo que serían los campos que hace referencia a las estaciones. Estos índices se calculan utilizando las observaciones de las estaciones meteorológicas que están ubicadas a lo largo y ancho de toda la Argentina, ¿sí? Esto también muy importante con el tema de que las estaciones meteorológicas en el servicio meteorológico sigan funcionando, las observaciones sigan funcionando. Este índice lo que es un pronóstico y tiene un pronóstico a un día, 2 días y a 3 días, es decir, a 24, 48 y a 72 horas. ¿Sí? Las variables que utiliza este índice de riesgo de incendio
utiliza lo que sería la temperatura, la humedad relativa, el viento y la precipitación. En función de eso se ingresa todo en un modelo en donde también se tiene en cuenta el tema de los combustibles para ver cuán peligroso sería que a partir de determinadas variables meteorológicas ese combustible se empiece a incendiar y tenga un determinado índice de riesgo, ¿no? A partir de eso, también con el tema del viento, que es la variable meteorológica que estuve mencionando ahí Pablo y Mariano, también se consigue un índice de propagación. Todos estos índices que estoy mencionando, el índice de combustible, el índice de propagación, el índice de carga disponible, se van metiendo todos juntos para generar este índice de riesgo, que sería el índice de riesgo final, que es con el que nosotros trabajamos, ¿sí? Bueno, esto es un poco del semáforo que estábamos mencionando, que tenemos lo que sería el color verde al color rojo. De ¿sí? nuevo, Maxi, se te trabó. O sea, Sí, se, no. se ¿Se ve que trabó? va lenta la. ¿Querés que yo vaya compartiendo todo encima tuyo y vos vas hablando? Por la Dale, por si no pasa. de una. Vamos acá. Mi última anda diciéndome. Sí, te digo, pasa. Si querés volver. ¿Ahí ves bien? Ahí va, Tuki. Perfecto. Ahí se ve bien. Y ahí se comparte, perfecto. Bueno, nada, de vuelta a lo mismo. Este es lo que sería la escala del semáforo, en donde tenemos los colores verdes y al color rojo, donde los colores verdes serían que en caso de que se genere un incendio serían fácilmente controlables, mientras que el color rojo sería los casos más extremos, en donde si se genera un incendio sería difícilmente control, o sea, tendría un control más difícil. En la siguiente diapositiva nosotros hacemos, ahí está, sí, se ve perfecto. Bueno, un poco lo que estábamos mencionando recién, que este índice se basa exclusivamente en lo que serían las observaciones meteorológicas de las variables que mencionamos recién, temperatura, humedad, precipitación y viento, ¿sí? Algo importante es que este índice no va a considerar lo que sería la parte de la cobertura de la superficie ni la topografía, entonces este índice tiene algunos sesgos, ¿sí? Que hay que considerar. De vuelta a lo mismo de hace un ratito, que se confecciona a partir de la base de datos del Servicio Meteorológico, pero también se implementa un modelo numérico, ¿sí? Para poder generar ese pronóstico, que es el modelo numérico, el GFS, que es de código abierto, para poder generar los pronósticos a 24, 48 y 72 horas. Bueno, como bien vimos recién en el mapa, tenemos como diferentes puntitos, diferentes estaciones, lo cual significa que a la hora de generar el índice de peligrosidad de riesgo de incendio se genera en cada una de las estaciones y luego para generar el campo se hace una interpolación, por lo cual la delimitación de las áreas no es del todo exacta, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que si nosotros tuviésemos una red de estaciones más densa y más espaciada, podríamos tener un índice de riesgo de incendio seguramente con mayor, que sea más certero, ¿no? Algo importante también es que el índice no va a tener en cuenta el grado de secado de los pastizales, que esto es un factor, como bien estuvieron mencionando los chicos, de gran relevancia para lo que sería la parte de los incendios, ¿sí? Y bueno, algo importante es que esto está destinado al público general. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas tienen acceso a esta información. En la siguiente diapositiva empezamos a ver lo que serían las herramientas para poder vigilar el tema de los incendios. Y algo que estuvieron trabajando en las clases anteriores, el tema del satélite, el tema del radar, ¿no? Es uno de los sensores con el que nosotros vamos a poder hacer una vigilancia en lo que sería el tema de los incendios. En lo que sería el tema de radar, que tal vez uno se pregunta, che, nosotros en las clases anteriores no vimos cómo el radar puede ver fuego. Bueno, el radar no va a ver fuego, pero lo que sí ve, lo que sí mide es reflectividad. Y eso se refiere al movimiento de las partículas. Y cuando nosotros tenemos un incendio, lo que nosotros podemos medir con el radar sería la reflectividad del humo de la ceniza volcánica. Como podemos ver en esta imagen, fíjense que en la zona del Mar del Plata, al noreste, de una forma muy minuciosa, podemos decir, vemos una pluma, ¿sí? Que se extiende, ¿sí? Esa que está ahí señalando Pablo. Fíjense que eso no está asociado a un eco meteorológico de lluvia, de precipitación o de nubes, ¿no? Sino que está relacionado a un eco meteorológico de humo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si podemos ver en el GIF,
fíjense que es como que se extiende una pequeña liñita que se va propagando hacia lo que sería el sudeste. Es difícil de detectar usando el radar, pero nada, se tiene que generar esta situación de humo y también se tiene que generar que tengamos unas condiciones en donde se pueda visibilizar de alguna forma, como en este caso, ¿no? En el siguiente nosotros también tenemos lo que sería el tema del frente de ráfagas, que es algo muy importante a la hora de considerar el tema de un incendio. ¿Por qué? Si bien recuerdan, el frente de ráfagas se trata de cuando nosotros tenemos unas condiciones en algún lugar, unas condiciones atmosféricas, y luego viene un frente que lo que nos hace es generar un cambio abrupto en lo que sería la dirección del viento. Puede venir asociado a fuertes ráfagas de viento y a un cambio de dirección muy fuerte del viento. Que esto, en el caso de un incendio, puede ser un factor, puede ser no, sería un factor decisivo que puede ayudar a salvar a los bomberos o ayudarlos incluso a lo que sería la extinción del incendio. Por ejemplo, fíjense, en la imagen de la derecha nosotros tenemos toda una tormenta que viene avanzando hacia lo que sería la zona del AMBA, de lo que sería el sur hacia el norte. Y fíjense que se detecta alguna línea, ¿sí? Que va por delante de la tormenta, básicamente. Ahí la está señalando Pablo, que eso es lo que nosotros denominamos el frente de ráfagas. Esa línea, si bien no viene asociada con lluvias, con tormentas, sí viene asociada con un fuerte cambio en la dirección del viento y fuertes ráfagas de viento, ¿sí? Entonces, imagínense que en lo que sería la zona de San Fernando, la zona al norte del AMBA, hay un incendio. Bueno, si nosotros como meteorólogos estamos viendo que se está acercando un frente de ráfagas y hay un incendio en esa zona, nosotros agarramos, emitimos y avisamos que se está acercando un frente de ráfagas que va a generar un cambio en la dirección del viento al sector, en este caso, al sector sudoeste, sector sur, con algunas ráfagas de viento que las deberíamos ir siguiendo en función de las estaciones meteorológicas o una red de observaciones que tuviésemos a medida que va avanzando el frente de ráfagas, ¿sí? Buenísimo. Luego tenemos el otro sensor, que sería el satélite, ¿sí? Que como ya habrán visto en las clases anteriores, tenemos dos tipos de satélites. Tenemos el satélite de órbita polar y el satélite de órbita geoestacionaria. Estos satélites, de forma, para que recordemos un poco, serían como cámaras que están constantemente vigilando lo que sería el planeta Tierra. El geoestacionario está quieto, mirando una porción de lo que sería el planeta durante todo el día y a toda hora. Mientras que el satélite de órbita polar pasa, ¿sí? Va rotando, va girando alrededor de la Tierra y pasa por el mismo lugar una o dos veces al día. Es decir, que no está constantemente vigilándolo, ¿sí? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos sensores que están vigilando la Tierra. Uno con mayor resolución y otro con una baja resolución. Estos satélites lo que miden sería la temperatura de la Tierra. Entonces, si nosotros tenemos un incendio, ese incendio con el tema del fuego va a estar generando temperaturas anómalamente superiores, lo cual eso va a detectar el sensor. Y nosotros, con el tema de los productos que hacemos, jugando un poco con el satélite, podemos llegar a calcular y a pintar en el píxel que está observando el satélite, si en ese caso hay una temperatura por encima de lo normal o no, ¿sí? Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que sería el satélite geoestacionario. Fíjense que es un satélite de baja resolución, porque está vigilando todo lo que sería el hemisferio oeste del mundo, ¿no? Entonces tenemos como mosaicos muy amplios. Pero nosotros igualmente, si tuviésemos incendios forestales, se pueden detectar temperaturas por encima de lo normal en esa zona y pintarlas de un colorcito rojo, por ejemplo, para decir, che, en esta zona estamos teniendo un incendio. En la siguiente diapositiva tenemos lo que sería el satélite de órbita polar, que tiene una mayor resolución, ¿sí? Pero fíjense que al pasar dos veces o una vez por día, bueno, se nos pueden perder algunos focos, ¿sí? Es de gran utilidad, pero no pasa todos los días, no está vigilando constantemente la misma zona. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de cómo se vería utilizando estos satélites, ¿sí? Fíjense que tenemos en lo que sería la izquierda,
el satélite de órbita geoestacionaria, en donde podemos ver una plumita, ¿sí? En lo que sería el norte, en la zona del delta, ¿sí? Que se va extendiendo de noreste a sudoeste, mientras que a la derecha tenemos cómo se vería en un satélite de órbita polar. Se nota una mayor resolución e incluso se detectan algunas plumas también en la zona de Montevideo, por ahí, pero lo importante es la resolución. Fíjense cómo se ve esa pluma en uno y cómo se ve en el otro, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ¿qué preferiría utilizar? ¿El satélite de órbita geoestacionaria o el satélite de órbita polar? No es que hay una preferencia, sino que son complementarios, ¿sí? En uno lo vamos a tener una vigilancia, tal vez con más baja resolución, pero en el otro, cuando lo tengamos, bueno, seguramente encontremos algunos focos que lo estaríamos perdiendo en el satélite de órbita geoestacionaria, pero nada, tiene una mayor resolución. Sí, acá como Eh, el tema de la complementariedad de los satélites es que, bueno, como dice Mariano, Maxi, digo, una es para vigilancia y otra es para otras cosas. Muchas veces, no sé si han recibido, ¿no? Pero hay otros organismos estatales como la CONAE que utilizan los satélites en el país y todo esto, que utilizan los satélites de órbita polar o incluso los más bajos. Hay unos que todavía orbitan más abajo de la órbita polar, que son, pasan una vez cada 15 días, que son todavía mucho más lentos, una imagen cada mucho tiempo, pero con una resolución altísima. O sea, cada píxel son 30 metros, que son muy, muy, muy buenos. Pero eso para vigilar no tiene sentido. Nosotros acá en la emergencia necesitamos vigilancia, velocidad. O sea, perdemos resolución, una imagen más fea en comparación, pero velocidad. Entonces yo te puedo decir, está acá, está acá, está acá, cada 10 minutos. tal cual. En cambio, de la otra manera es, bueno, pasó una vez cada 15 días, ¿qué puedo hacer con eso? Y puedo hacer un estudio del campo. ¿Cómo estuvo el campo previo al incendio? Verde, de cierta manera. ¿Cuántas hectáreas de campo se me quemaron? Bueno, 15 días después, cuando pasa ese satélite, podemos ver el área quemada, que eso es lo que se hace mucho en los informes para, bueno, lo que fue la Comarca Andina se hizo mucho, se hace mucho en general. Cada vez estamos tratando la manera de hacerlo más operativo eso, porque no es tan sencillo. Hay que ingresar a las páginas, descargar esas imágenes y hacer esos productos que no son tan fáciles. La CONAE lo hace de manera sistemática, así que de esa manera, como es un organismo del Estado, es oficial, podemos utilizar esas informaciones y listo. Pero tiene eso, una sirve para ver el estado del campo, cuánto se quemó, y la otra sirve para decir, bueno, el fuego está acá. Entonces, ambas juntas, ahí tenemos eso, por eso nunca se casen con Con un solo producto. un solo satélite, pero bueno, ese es el chiste de esto. Tal cual. En la siguiente diapositiva es donde podemos consultar todas estas imágenes que estuvimos mostrando recién, que es como simplemente un repaso, que seguramente ya lo habrán visto en las otras clases. Bueno, el sitio web de la página del Servicio Meteorológico Nacional, que es donde vamos a tener todas las imágenes de los satélites, del satélite GOES y la imagen de los radares, que es la fuente oficial, ¿sí? Luego hay otra página en donde tenemos todos los satélites, que sería la página del CIRA, ¿sí? Que es la de ahí abajo, donde es un poco más compleja de utilizar, pero se puede ir consultando, se tiene que elegir diferentes. Hay un producto que de hecho hace referencia a los puntos calientes, que ahora los vamos a ver en las siguientes diapositivas. Luego también tenemos lo que sería la aplicación oficial de la página del Servicio Meteorológico, donde también tenemos las imágenes de radares, satélites, etcétera. Y luego también está la aplicación Meteorología Argentina, que también tiene los sensores, estos que estuvimos mencionando, ¿no? El satélite y las imágenes de radar, ¿ok? La siguiente diapositiva. Para aclarar, esta no es oficial, esta aplicación, pero lo que tiene que es muy rápida, es muy cómoda. Si alguien le gusta. Tiene mucho anuncio, es medio molesta en ese sentido, pero tiene que es muy rápida y al igual que la del servicio meteorológico, si ustedes le habilitan la opción del permiso para que le lea la ubicación de su celular, de su GPS, cuando aparte de todo tiene la función de que si salen alertas meteorológicas o si salen avisos a corto plazo y están cerca de su ubicación del celular, te tira una notificación. Todavía no funciona de la manera que querríamos, no es tan directo y tan instantáneo como uno quisiera, pero es una ayuda. Capaz uno está en el medio de la nada, capaz no tiene que estar 24 horas atento a esto porque no labura de esto como nosotros, entonces capaz no está atento a las alertas, pero de repente uno está caminando por la calle, te suena el celular y ves que hay alerta amarilla para tu zona. Bueno, tiene esa función que es bastante útil. Tal cual. Bueno, yendo a la parte de los puntos calientes, como bien mencionamos, con el satélite uno puede detectar esto de temperaturas por encima de lo normal. Nosotros, el producto que hacemos desde lo que sería la subsecretaría es básicamente este que estamos viendo ahí, abajo a la izquierda, ¿sí? En lo que sería esta imagen, donde tenemos un puntito rojo, ¿sí? Que hace referencia a cuál es el píxel que se está detectando que tiene temperaturas por encima de lo normal. Obviamente, esto puede llegar a tener algunas, o sea, pueden haber o no un incendio. Están ustedes
el tema de ir a verificar, ¿sí? Cuando nosotros lo mandamos, decimos, che, estamos encontrando esto que puede ser un punto, que es un punto caliente, porque estamos detectando esta temperatura por encima de lo normal, ustedes van, verifican y dicen sí, no, ¿sí? Muchas veces lo que nos pasa es cuando mandamos uno, es, che, sí, fue una quema controlada, ¿sí? De algún campo, ¿sí? O fuimos y no encontramos nada. Bueno, eso puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque también este producto tiene el sensor tiene algún sesgo, ¿sí? Si bien detecta la temperatura, bueno, de repente tenemos, o sea, el mayor riesgo de incendio lo tenemos en los meses de verano, cuando tenemos mucha temperatura superficial, ¿sí? Entonces, si de repente hay un lugar más desértico, un campo, y empieza a tener mucha temperatura por encima de lo normal, y bueno, de repente puede llegar a tener algún píxel por encima de lo normal y que no haya ningún incendio, ¿sí? Pero generalmente cuando mandamos esto es que ya se está observando, ¿sí? Que estamos teniendo temperaturas por encima de lo normales, es decir, presencia de fuego, o que efectivamente se produjo alguna quema controlada. En el producto, fíjense que si bien tenemos lo que sería la parte de los municipios y los seteamos, después tenemos como un producto de más alta resolución donde mandamos las coordenadas, ¿sí? Para lo que sería Google Maps o las coordenadas geográficas, ¿ok? Nosotros mandamos la placa. Después pues se puede extraer, o sea, podemos mandar también lo que sería el tema de las coordenadas, ¿sí? ¿Algo más con esto, Pablo? No, creo. Este sería el producto de alta resolución, que es decir, que se utiliza en función del satélite de órbita polar, ¿sí? Pero bueno, como bien les mencionamos, teníamos el satélite de órbita geoestacionaria, que sería el producto de baja resolución, que fíjense en la siguiente diapositiva, donde podemos ver que los píxeles son más grandes, ¿sí? Y fíjense, la dimensión del mapa cambia abruptamente, ¿ok? A lo que estábamos viendo antes, donde podíamos identificar las chakras. Ahora, en el producto de baja resolución, fíjense que estamos viendo básicamente todo lo que sería la zona del delta y se pintan los píxeles en diferentes colores, ¿no? También en escala de semáforo, en función de la temperatura, de si estamos viendo temperaturas por encima de lo normal, ¿sí? Muy altas, bueno, lo vamos pintando tal vez más de naranja, amarillo, etc. Si mal no recuerdo, una vez hay una anécdota que creo que habían detectado un píxel y era un asado que se había hecho en un municipio, en toda una calle, ¿no? Algo así. Sí, era como la fiesta del asado, no me acuerdo, creo que había sido en Varadero o por ahí, en alguno de esos, creo que había sido en zona norte, y eran como muchas calles de parrilla, 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 y como este satélite de acá, como le dijimos bien, tiene una área aproximada de 2 kilómetros por 2 kilómetros, es mucho para resolver eso, pero el de alta resolución, como resuelve a 500 metros, una cosa así, ya 5 cuadras de parrilla, la va a haber prendido a fuego. Entonces detectó esa cosa y ahí tuvo una hilera de puntos calientes muy ordenada. Entonces era como, qué raro un incendio que sea, por lo general el incendio quema donde puede y avanza. No es ordenadito siguiendo una calle. Y cuando fueron a ver, nos mandaron las fotos, che, bueno, acá está el incendio, y eran todo Sí, parrillas, adelante. parrillas de costillares muy, muy bueno. Pero bueno, esa bueno. Bueno, en la diapositiva siguiente ya nos metemos en lo que sería un caso de estudio, que sería un incendio que se generó para lo que sería la zona de Corrientes, Acá, ¿sí? acá si querés lo comento, que fue como la Dale. parte de que estuvimos trabajando. Esto como le hablaba al principio de la clase. Nosotros como provincia de Buenos Aires tiene una gran cantidad de bomberos. Hay momentos en el que Nación requiere asistencia de las provincias cuando a nivel provincial un gobierno ya no da abasto para combatir su fuego porque sus recursos no son suficientemente, no dan abasto para lo que es cuando son casos muy extremos. Por ejemplo, no suele suceder, no es algo muy común. Pero bueno, justo en este evento que había sido en la provincia de Corrientes, gran parte de toda la reserva de los esteros estaba bastante quemada, eran muchos, y se pidió asistencia a todo el país. La Nación ahí hizo, de provincia sale el reclamo a Nación y Nación ahí pide a las provincias que den asistencia. Nosotros como Buenos Aires nos llevamos un pedazo de la provincia para combatir y se mandó la Brigada Puma ahí a combatir el incendio. Y nosotros desde meteorología nos pidieron si por favor podíamos hacer la asistencia como veníamos haciendo la meteorología para la provincia, pero para Corrientes. Entonces, bueno, también fue un desafío para el equipo porque uno está acostumbrado a la meteorología de su región. De repente cambiar de terreno, de cambiar de cosas, los fenómenos, si bien son similares, la meteorología, si bien decimos que no tiene fronteras y que es todo parecido, no es lo mismo ver la meteorología en una provincia en la que uno ya está acostumbrado porque el terreno es de cierta forma, a
el norte del país, que ya estamos a 2.000 kilómetros de distancia, la cosa ya es mucho más compleja. Así que tuvimos que hacer todo un cambio de estrategia para esto. Lo que pasó este día, que fue algo de lo que es para decir por qué la meteorología tiene que trabajar muy en conjunto con los sistemas de emergencia, que es parte de todo lo que va al curso. Si ven acá la imagen de satélite, se empieza a ver como una línea como las que les contó Maxi en las imágenes de radar, que es lo que nosotros llamamos, el frente de ráfagas, ¿sí? Acá se ve un poco más claro, si acá les hago un zoom. Justo en esta zona, la parte de, no me acuerdo cómo se llamaba este municipio de Corrientes, ahora lo perdí. Pero bueno, estábamos acá en esta parte, era donde estaba varada nuestra brigada de bomberos, ¿sí? Y justo, no sé, fíjense que no ocupa toda la provincia estaba llena de incendios, toda esta zona, pero justo la parte en la que teníamos nosotros a nuestra brigada era donde se acercaba este frente de ráfagas. Que ven, si ven, es muy difícil, hay que tener el ojo muy entrenado porque medio que se mezcla con el resto de las nubes, ¿sí? Si uno lo ve acá en la animación, medio que se te pierde, así que acá fue un gran acierto del pronosticador que estuvo de turno ese día que lo pudo detectar. ¿Y qué es lo que él veía? Bueno, el viento venía del norte, había mucho incendio, mucho calor, y de repente vemos, che, el viento va a rotar al sudoeste de la nada, ¿sí? En 10 minutos. Entonces, de ahí no es que yo mando un mensaje y ya llega. ¿Por qué? Porque tenemos la brigada que está capaz en terreno con internet y puede recibir el mensaje, el centro de comando, pero después la brigada está dentro del campo. Y esos no tienen señal, no es muy sencillo conseguir señal ahí, en general. Entonces, bueno, se tienen que comunicar vía satelital, que el satelital funcione, que estén atentos, y ellos mientras tanto están combatiendo el fuego, ¿sí? Entonces, como que es todo un desafío la comunicación. Entonces, medio acá tienen ¿cómo es? Un desglose del horario. A las 11 fue cuando se detectó el frente, más o menos, que estaba llegando. 11:20, cuando se confirma que es un frente de ráfaga, se comunica que este frente está avanzando sobre la zona donde teníamos nosotros. Después se nos caen las comunicaciones. Entonces, que de 11:20, que nosotros avisamos a la brigada, hasta 12:30, ese frente llega a la zona y nosotros no tenemos comunicación, o sea, no sabemos qué pasó y no recibimos respuesta. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí? Una hora de silencio. Después, cuando se restablecen las comunicaciones, nos avisa la gente de allá del centro de comando que, bueno, menos mal que avisamos porque estaba la brigada en el terreno, justo estaban por volver, así que medio que había un momento ahí de justo, no sé, tuvimos un momento de suerte, pero que aparte habían recibido el mensaje, vieron lo del viento y dijeron, bueno, volvamos un toque ahora, esperemos a que pase y después seguimos combatiendo, porque mi estrategia de incendio es, bueno, tengo el fuego yendo para tal lado, me paro de cierta forma y combato de este lugar el fuego. Ahora, si de repente me viene un viento del sudeste, me lo cambia, ahí tengo que reestructurar toda la brigada para que no se quemen. Y justo pasó eso, eran las llamas que habían dicho en su momento, que acá no notamos, pero había llamas de 1 metro, 1,5 metros, algunos lugares un poco más altas, y después del frente las llamas pasan a 7 metros de altura. Imagínense eso, ustedes con su brigada en el terreno, de repente ven que les rota el viento y les aumenta. O sea, pudo haber sido algo trágico para todo el personal porque estaban en el medio del campo y se les rotaba el viento y todo lo que uno estaba preparado, de repente el fuego estaba yendo hacia el sur y de repente con el viento yendo hacia el norte, perdón, de repente con el viento del sudoeste te rota completamente y la dirección del fuego cambia, entonces eso se te viene encima, ¿sí? Y eso, si nadie te lo avisa, es difícil de verlo en el momento, más cuando vos estás en el medio del bosque combatiendo el fuego, haciendo tus tareas, ver todo eso en el momento es que es complicado. O sea que justo fue una comunicación que eh, salvó vidas en este caso, porque si nosotros nos hubiéramos comunicado, capaz todo seguía de la misma manera y capaz rotaba el viento y esas ramas de 7 metros se quedaban con los bomberos que estaban ahí adentro. Entonces, acá es como un caso muy real de la importancia del trabajo en conjunto y no usar solo la meteorología para lo que uno está acostumbrado, que es cuando llueve, cuando no llueve, para la ropa. Con la emergencia se puede trabajar en conjunto y podemos tener este tipo de sinergia que nos facilita a nosotros el trabajo y a ustedes también para cómo hacer esto de manera más eficiente. Bueno, esto que está mencionando Pablo es súper importante porque no hay modelo numérico que te pueda pronosticar esto, esto que ocurrió acá. Acá es necesario de un meteorólogo que está haciendo nowcasting, es decir, que esté haciendo vigilancia y que pueda avisar de este fenómeno, ¿sí? Nada, sigo con el tema para que, para que sigamos recordando la importancia de la meteorología y de los meteorólogos, ¿sí? Sí, la automatización está todo bien, es lindísima y nos puede ayudar mucho, nos levanta mucho la carga. Uno no tiene que estar haciendo tareas medio repetitivas cuando tiene automatización, pero pasa eso, con menos cantidad de datos en terreno, que es lo que está pasando ahora con estaciones que ven su plan de labor reducido o menos personal para las observaciones, todo eso, deja de haber datos en el momento y hay datos que son más estimados, que era lo que vimos en la clase pasada, el tema de un dato medido y un dato estimado. Yo puedo verlo con un aparato o puedo modelarlo
con los modelos numéricos, pero cuanto menos datos reales yo le meto al modelo numérico, peor es su forma de resolverlo. Entonces, de repente, su resultado va a ser más ambiguo y hay cosas que no puede ver. Este detalle de ver un frente de ráfaga que es muy chiquitito, que va muy rápido, que son cosas de media hora, 20 minutos, no las ven los modelos numéricos. Eso lo tenés que ver viendo el radar, viendo el satélite y teniendo una persona que está detectándolo con los ojos y que entiende lo que está viendo, porque como vimos la imagen, tenés que diferenciar esto, ¿sí? Que si comparás con el entorno, si yo no te le muestro la flecha, alguien que no tiene el ojo entrenado no lo va a ver. Realmente, si me dice que vieron esta línea, les doy un premio. Pero es muy difícil, por eso está bueno tener esto. O sea, si la meteorología está buena, el pronosticador, uno ve en la tele que labura y hace el pronóstico a una semana, es un pronóstico útil para ciertas cosas, pero para lo que es la emergencia en el momento y tenés personas que tenés que comunicar con intervalos cortos, necesitas tener a alguien que esté atado a un teléfono mirando las imágenes de radar y de satélite o los datos de superficie diciendo, che, algo está pasando, fíjate con esto. Siempre tiene que ser todo muy directo, ¿sí? Entonces, cuanto menos personas tenemos, menos datos tenemos, esta especificidad y esta utilidad que le damos a la meteorología cada vez va a ser un poco peor. Por eso es la importancia de lo que dice Maxi del tema de los datos en el servicio meteorológico, Tal el cual cual. nos sacan armas para combatir. En la siguiente diapositiva vemos el tema de los productos que se elaboraron, ¿sí? Y que se suelen elaborar cuando tenemos una situación de incendios, ¿sí? Generalmente nosotros mandamos algunas placas en donde emitimos el valor de temperatura, de humedad relativa, el viento, la dirección del viento, la intensidad del viento, la intensidad del viento y la dirección del viento. Y también, o sea, primero mandamos como el dato observado, ¿no? De lo que estamos observando al momento de mandar la placa. Y luego mandamos el panorama para las próximas horas, para las regiones donde nosotros estamos viendo el tema de los incendios o donde sabemos que están trabajando las brigadas, ¿sí? Algo importante también, que es algo que mencionamos, es el tema del panorama. Es importante también mencionar el tema de la precipitación. Che, esperamos que en los días siguientes empiece a llover, porque tal vez hay incendios que sabemos que perduran a lo largo de repente semanas, como son los incendios que ocurren en lo que sería la zona de la Patagonia, y están todos esperando, che, ¿cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? ¿Cuándo va a llover? Bueno, eso nosotros lo vamos mandando en función del panorama, ¿sí? No es algo como que se vaya relevando en la parte de datos. Nosotros en la parte de datos son las variables que estuvimos mencionando hasta recién, que son las que afectan a lo que sería cuando hay un incendio, ¿no? Y es con el que se trabaja en el índice de riesgo de incendio. Luego todo eso se transmite vía WhatsApp y eso debería llegarles, que es lo que les llega por el canal de comunicación que nosotros tenemos, a todo lo que sería la brigada que está en el sector, en el campo, ¿no? Y también, bueno, ellos lo van transmitiendo en función de radio para los brigadistas que sí están en lo que sería la zona del campo. Pero la idea es que esta información que nosotros vamos transmitiendo en función de, che, este es el dato de temperatura que tenemos, el viento, etcétera, y el panorama, el pronóstico, les debería llegar a todos en un corto periodo de tiempo. No que estén trabajando en el campo y les llega al día siguiente el valor de, porque bueno, nada, es un error. La siguiente diapositiva tenemos algunas reglas prácticas en lo que sería cuando nosotros tenemos la presencia de actividad eléctrica, que la actividad eléctrica, como bien mencionamos hace un rato, es lo que puede llegar a generar incendios, ¿sí? En un ambiente seco. Bueno, la regla práctica, básicamente, nosotros sabemos que tenemos la velocidad de la luz que viaja más rápido que la velocidad del sonido. Entonces, cuando nosotros estamos viendo una tormenta y vemos que la presencia de un relámpago, bueno, empezamos a contar los segundos, ¿sí? Y hay una regla práctica que es que cada 3 segundos es como que la velocidad del sonido recorre 1 kilómetro, ¿sí? Entonces, si nosotros escuchamos, vemos el relámpago y contamos 1 segundo, 2 segundos, bueno, la tormenta la estaríamos teniendo a lo que serían 2 kilómetros, ¿sí? Que bueno, esto es lo que queríamos mostrar acá. Ahí también tenemos algunos valorcitos de lo que sería la velocidad de la luz y el valorcito de lo que sería la velocidad del sonido. Fíjense que tienen diferente orden de magnitud, ¿sí? Sí, y es como esta es la diferencia que decía Maxi, que la velocidad de luz viaja en kilómetros por segundo, o sea, kilómetros, o sea, es instantáneo para lo que es el ojo, y lo otro es una distancia de metros. En el campo uno puede ver a lo lejos la luz y después escucha el sonido. La regla práctica de esto, capaz uno está combatiendo un incendio o algo y empieza a escuchar estos rayos cerca.
Y esta regla también sirve para ver si uno a veces en el campo que no tiene horizonte, con es todo plano, ve la nube que cubre todo el cielo, es peligroso saber para dónde va. O sea, no es tan sencillo. Yo la miro, está yendo para allá la tormenta. No es tan lineal la cuestión. Uno en el campo se desorienta y no es tan fácil de detectar hacia dónde se mueven las cosas. Entonces, por esto de la regla del sonido, si yo de repente veo el destello de luz y cuento unos segundos, digo, bueno, 3 segundos y escucho el ruido, ¡pum! Bárbaro. De repente veo otro rayo, cuento 5 segundos y escucho el sonido, ¡pum! Bueno, está más lejos entonces, porque cada vez tarda más tiempo en llegarme el sonido a la luz que yo estoy viendo. Entonces ahí puedo tener una regla de decir, bueno, si me está acercando o se me está alejando. Yo de esa manera sé si estoy más seguro o menos seguro. Si de repente al revés pasa de 6 segundos a 4, a 3, a 2, a 1, bueno, la tormenta se me está viniendo encima, Se me está cerca. debería ponerme bajo techo porque ese rayo me puede llegar a impactar. Esa es como la diversión de esto, o sea, la utilidad de esto, ¿sí? Para saber si se me están alejando o no las tormentas durante algún combate y para saber si tengo que tomar cobertura o no. A veces las comunicaciones no son perfectas, como mostramos recién. Uno manda un mensaje por WhatsApp y ese mensaje le llega al jefe de la brigada, después eso se comunica por radio. En esa cadena se nos puede caer internet, la radio puede funcionar mal, el mensaje puede tardar y a veces que en terreno necesitas la información al instante. Entonces, estas herramientas para el brigadista que esté en el terreno es muy útil porque dice, bueno, a veces espero al mensaje de jefe, pero de repente si yo empiezo a ver estas cosas, che, creo que esta tormenta se me está acercando y ahí puedo tomar otra medida. Eso es como la utilidad, como que ustedes tengan también en la mano alguna arma para defenderse en esos momentos. Que también Tal es más cual. o menos la que sigue, que también es bastante Sí. útil. Eh, Que sería el movimiento de las tormentas que nosotros tenemos ahí para lo que sería la provincia de Buenos Aires. claro, Nada, nosotros sabemos, ustedes ya saben que el tema de lo que sería el desplazamiento de las tormentas, lo vamos mencionando nosotros en función, los mensajes que le llegan a ustedes al grupo, che, está acercándose una tormenta por lo que sería el sudeste, sudoeste, etcétera. El movimiento más común, ¿sí? Que nosotros tenemos es una palabra que ustedes seguramente escucharon un montón de veces, que es el ingreso de un frente frío a la provincia de Buenos Aires. Bueno, el frente frío, como bien lo menciona, es el avance de un frente justamente frío y viene acompañado de un cambio de lo que sería la masa de aire. Nosotros venimos con temperaturas más cálidas en una zona, pasa el frente frío, y empezamos a tener temperaturas más bajas, ¿ok? Eso significa que está entrando toda una masa de aire frío de lo que sería el sector sur. En particular, nosotros, para lo que sería el movimiento justamente de estos sistemas, para lo que sería la provincia de Buenos Aires, generalmente se hacen de lo que sería sudoeste a noreste, ¿sí? Se van desplazando desde lo que sería la zona de Bahía Blanca hasta lo que sería la zona de El Amba. Se pueden recordar el tema de la tormenta que había pasado en Bahía Blanca, que era una línea de tormentas que fue avanzando con muchas ráfagas de viento y fue todo de sudoeste a noreste, toda una línea perfectita que fue atravesando toda la provincia de Buenos Aires en el transcurso de lo que fue un día. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no van a tener tormentas que ingresen del sector este a la provincia de Buenos Aires? No, significa que es menos frecuente. Lo más frecuente es que ustedes tengan tormentas que ingresen del sector oeste, que el desplazamiento sea del sector oeste a este, ¿no? Del sudoeste a noreste. Pero, por ejemplo, en la zona del Río, en la zona del Río de la Plata, nosotros solemos tener algunas tormentas que van ingresando desde el sector del río. ¿Por qué? Porque tenemos estos fenómenos locales que estuvo mencionando Mariano al principio de la clase. El tema de la brisa mar-tierra. Bueno, esos son mecanismos que nos van activando algunas tormentitas a nivel local, ¿sí? Y se van desplazando de repente de este hacia oeste. Pero lo más común es que nosotros tengamos estos fenómenos, el frente frío. Y además es el fenómeno que viene asociado con mayor actividad eléctrica, con mayores ráfagas de viento, con mayores intensidades, ¿ok? Por eso es que nosotros lo ponemos como sería como el fenómeno más significativo para lo que sería la zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? sí, eso es como la regla que tengamos que tener. De nuevo, si estamos en el campo y no podemos comunicarnos con el jefe de la brigada o algo pasó, que las comunicaciones se cayeron y todo, una buena herramienta, una buena regla práctica es, bueno, yo veo tormentas. Ok, ¿qué puedo hacer? Miro mi brújula y detecto dónde está el norte. Bueno, el norte queda para allá. Y si yo del norte veo que las tormentas están todas hacia el este, una gran probabilidad, o lo caso más común es que, bueno, si yo miro para el oeste y no hay nada, y miro para el este y hay tormentas, bueno, las tormentas ya pasaron, ya están del lado del este.
por lo que es el desplazamiento regular normal de la mayoría de las tormentas, como es de oeste a este, si yo ya desde mi lugar donde estoy parado miro al norte y tengo el este lleno de tormentas, bueno, ya pasaron. Si no tengo nada al oeste, ¿sí? O estoy en un momento probablemente más seguro. Eso es como para que tengan simplemente esa herramienta. Ahora, no es definitiva, como dijo Maxi recién, si estamos cerca del río, hay cosas locales, las tormentas a veces giran para otra dirección, es menos probable. Hay cosas que se llaman la propagación anómala, que es como las tormentas, eso le decimos a las tormentas que caminan para el lado donde no deberían. Por lo general, las tormentas tienen un seguimiento lineal para un lugar. De repente, cuando crecen mucho, la física se rompe, cambian muchas cosas y la tormenta empieza a hacer cosas raras. A eso le decimos propagación anómala, que es algo más distinto. Pero bueno, todas esas cosas nosotros las vamos avisando siempre que tenemos el seguimiento de la meteorología. Sí, y lo vinculamos con la clase pasada, con el tema de la información de los reportes, ¿sí? Porque a medida que cada uno de los municipios va informando el tema de los reportes, si uno hace un seguimiento de los reportes, va viendo si la tormenta va avanzando para su Claro. municipio, ¿sí? Acompañado de lo que nosotros mandamos, de lo que serían los panoramas y el seguimiento meteorológico. Luego, finalmente, para seguir el tema de las tormentas, tenemos otra aplicación que sería una que utilizamos mucho, que ya seguramente a ustedes les haya llegado alguna imagen asociada a esta, que es la aplicación de WeatherBug, que esto lo que tiene es una red de detección de descargas eléctricas, ¿sí? Con muy buena resolución, ¿sí? Bueno, se la pueden descargar con el QR y fíjense que tienen como, una vez que la descargan y la abren, van a tener un sector donde dice mapas, hacen clic ahí y fíjense que les va a mencionar dónde es que está encontrando como las tormentas más significativas, que serían estos colorcitos rojos y verdes, ¿sí? Que es como una tratan de mostrar como si fuese una especie de imagen de radar, ¿sí? Pero no es una imagen de radar. Pero lo que a nosotros nos interesa es que ustedes vean dónde es que tenemos la mayor densidad de rayos, ¿sí? Que es cuando nosotros mandamos estos productos a los grupos o les llega a los municipios en función del seguimiento de la tormenta, porque donde tengamos mayor actividad eléctrica es donde nosotros esperamos que haya mayores fenómenos, ¿sí? O donde sea más severa la tormenta, ¿sí? ¿Algo más después de esto? Ya. Sí, No, incluso, esto, ahí voy. Sí. Al igual que en las otras aplicaciones, como la del servicio meteorológico y eso, esta también tiene una función muy copada, que es lo mismo con las descargas eléctricas. Ustedes, si bajan la aplicación y les va a pedir permiso para que le activen el GPS, para que le dejen el GPS activo, sí, también, esto es lo más útil para mí de esta aplicación es eso, que uno capaz está haciendo su vida normal día a día y de repente te puede sonar esta aplicación diciéndote, fíjate que tenés un rayo cerca. Entonces capaz uno está, bueno, está en el terreno, va al campo, de repente va a donde sea y ve el cielo despejado, pero te dice, fíjate que tenés una tormenta cerca, puede ser muy útil como para que uno se empiece a atajar y vea que no te agarre desprevenido, es muy útil para eso. Si bien no es precisa, obviamente te agarra, o sea, uno está parado en una zona y te agarra un radio de 10 kilómetros, capaz la tormenta justo te está pasando por el norte, nunca te va a llegar a vos, pero al menos te da una idea de, tengo una tormenta cerca. Eso lo pueden usar. Y lo que tiene esto, las imágenes de radar, las imágenes de satélite, tienen actualizaciones cada 10, 15 minutos, que eso es lo que tarda el aparato en hacer todo el escaneo, en buscar la información, en procesarla y en subirla a la aplicación. ¿Sí? Tiene un delay de 10, 15 minutos, que para el día a día es más que suficiente. Pero en el momento de las emergencias, capaz que necesitamos información instantánea, el sensor de rayo, las antenas detectan cada segundo o cada minuto. Entonces, de repente, cada un minuto, 2 minutos ya tengo información nueva. Entonces, estoy todo el tiempo viendo pim, 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 dato, 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 dato. Y con eso puedo ir viendo para dónde se desplazan las tormentas cada vez más rápido. Así que tiene esa ventaja. Y es gratis también. Es gratis, útil, es bastante buena. Esta la usamos todos también. sí. Pueden descargarla y ponerse a jugar. Tiene más funciones también si quieren verlas que son útiles, pero la más útil para nosotros es esta de las descargas. Sí, Sí, María. incluso, perdón, si es muy intensa la tormenta, tiene un polígono que es bastante rudimentario que indica hacia dónde se está dirigiendo también las tormentas, que también es útil a la hora de por ahí ver, si por ahí uno no está atento o lo que sea, informa de forma rudimentaria, pero algunas veces es confiable hacia dónde se dirige la tormenta. Claro, acá si ven acá todo este masacote de rayos en el centro de la provincia, medio que es indistinguible, pero bueno, acá como esto tiene un movimiento en el tiempo, la aplicación hace una extrapolación con esos datos y dice, bueno, si estuvo acá y se está desplazando hacia el sudeste, bueno, te dibujo un área donde posiblemente esté en los próximos minutos. Tiene esa función, que puede ser, te puede dar una idea de, bueno, que si me viene encima o se va para el otro lado. Bueno, miro esto y tengo una idea así a grandes rasgos. Igual, bueno, sí, no recomendamos que
que se basen solo en esto. Si ven esto y tienen alguna duda, como siempre, al grupo de la guardia, che, ¿qué está pasando? Veo esta cosa, denme un panorama y ahí les comentamos. Y creo que con eso, si mal no sé, estamos ya en la parte de Estamos en la parte de preguntas. preguntas, tal cual. Sí, sí. Así que voy a dejar de compartir, así nos vemos la cara un rato. Creo que había una pregunta en el chat.